Hermano Enrique, ¿cómo está? Buenas noches. No, los trajeron el plástico que tienen todos. Pues ahorita pues se le quita. Más que me dice, no, es que pues los frías, ¿le puedes quitar las ligas hasta mañana? Te pega bien. Dice, si te las quitas ahorita, pues igual no se te despega, pero no más que se te caiga eso. ¿Viene bien? ¿Me escuchan? Yo sí. Enrique García, adorado es el Santísimo, les escucho. Adorado sea el Santísimo. Te escucho, hermano Isra. Muy bien, hermanitos. Vamos a dar inicio. Les voy a pedir en caridad que pongan en silencio su micrófono para que podamos estarnos escuchando. Les voy a estar compartiendo la pantalla para que puedan ver conmigo una presentación que les preparé. Hermano Pedro Luna está por aquí presente, ¿verdad? Bien. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este Espíritu para que busquemos el bien y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, se va a compartir la pantalla en modo completo, pero antes de comenzar, me gustaría que comentáramos brevemente sobre la importancia de la espiritualidad. Lo más importante de la espiritualidad no es aquello que profeso, sino cómo lo profeso. Bien. Esta pequeña presentación la modifiqué, la elaboré inicialmente para la Universidad Pontificia de México en coordinación con el Cefalae, donde me tocó compartir un poquito de estos temas de espiritualidad cristiana que son profundamente importantes para nosotros adoradores. Hace 8 y 15 días, el hermano Alfredo nos estuvo compartiendo Vida, Obras y Milagros del venerable Antonio Plancarte y la Bastida, sacerdote mexicano, inspirador de la obra de la adoración nocturna mexicana. Y por qué no decirlo, también podríamos llamarle fundador, porque dejó muy grabado su sello en todo nuestro ser de adoradores. Bien, lo fundamental, como les comentaba hace un momento, es la vivencia profunda del misterio de Cristo. Cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que hacer referencia necesariamente a esta parte del misterio de Cristo con la cual yo me encarno más. A lo mejor puedo estar más arraigado con el misterio de la cruz, a lo mejor más arraigado con el misterio de la transfiguración que celebramos hoy, a lo mejor me suscita más devoción, más fe, el hecho de la encarnación del Hijo de Dios, y puedo
casi llegar al éxtasis con la contemplación de un pesebre, o más rico para nosotros, rescatar nuestro ser y nuestra identidad de adoradores a los pies de Jesús Maestro, a los pies de Jesús Eucaristía. Adorador en todo el sentido de la palabra abarca muchísimos elementos. El primero de los elementos, adorador, es aquel que se hace uno con su Señor. Estamos a los pies de Jesús adoptando la actitud de María. ¿Recuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro, que eran hermanos? Aquí viene la paradoja, ¿no? Marta está afanada en los quehaceres, está afanada preparando la comida, limpiando la casa, y María simplemente, fíjense qué interesante es esto, se sienta a los pies del Señor, allí en el piso, a los pies del Maestro, para escucharlo. Y después de que lo ha escuchado y de que ha sido conmovida por las palabras del Señor, ¿qué pasa? Empieza a enjugarle los pies con sus lágrimas y secárselos con sus cabellos. Fíjense qué hermoso, ¿no? Y de aquí podríamos partir una reflexión bien interesante para nosotros adoradores, ¿no? El primer punto aquí es, si yo estoy realmente a los pies de Jesús Maestro, si mi actitud cuando voy a la oración, cuando me presento ante Jesús, cuando estoy frente a Él que está manifestado en la custodia, es la actitud de María. Aquí es donde tenemos que purificar nuestro sentido. A veces vamos con una actitud arrogante, a veces vamos con una actitud organizativa, a veces vamos con una actitud inquisitiva, una actitud muy crítica, y aquí podemos hablar realmente de espiritualidad, podemos hablar realmente de la vivencia de un carisma, que es más concretamente asimilar esta parte del misterio de Jesús en nosotros. Fíjense qué importante es todo esto para nosotros. En fin, vamos a continuar. ¿Qué es la espiritualidad, mis hermanos? La espiritualidad es aquella parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el Espíritu, hablamos del Espíritu Santo, en la vida del alma. No solo en la vida de mi alma, en la vida de todo mi ser. Cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla, hasta alcanzar la santidad a la que Dios nos llama desde toda la eternidad y transmitirla a los demás como la palabra, el testimonio de vida y el apostolado eficaz. Me puedo detener aquí varias horas reflexionando esta breve parte de nuestra lámina. Fíjense qué interesante. Espiritualidad es precisamente ese dinamismo que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos creciendo en nuestro llamado a la santidad? ¿Cómo le vamos respondiendo en este llamado muy puntual a la santidad? Todavía no me estoy metiendo en estados de vida, no. Yo como cristiano he recibido un llamado desde todos los tiempos y concretamente el día de mi bautismo. Recibí un llamado muy especial a ser santo. Dios a eso me llama, a ser santo. Y ser santo significa configurarme totalmente con el misterio del Señor. Ser otro Cristo, un Cristo viviente, en mi aquí y en mi ahora. ¿Vamos bien hasta acá, mis hermanos? Por lo menos muévanme la cabecita si están de acuerdo conmigo. Si no, levanten la mano y díganme yo no, o me quedé con la duda. Bien, ahora, la vivencia de esta espiritualidad implica no solamente hacer lo mío, porque sería demasiado egoísta quedarme solamente con los dones que Dios me ha dado, dice San Pablo. Los dones que el Señor nos los da para que los compartamos. ¿Y qué creen? Que cuando compartimos lo que tenemos, el Señor nos da más. Sin pedirlo y sin merecerlo, el Señor nos premia, porque somos generosos con lo que el Señor nos da. ¿Vamos bien hasta aquí?
Y al ser generosos, ¿qué estamos buscando? Dar un testimonio de ese misterio que estamos encarnando en nosotros. Por lo tanto, se busca una doctrina teológica y una vivencia cristiana. Si solo optara por la doctrina teológica, ¿sí, hermana, la escuchó? Hermanitas de aquí de Guasave quieren entrar, pero les está marcando algún error. A ver, deme un segundo. Me están pidiendo que les diga. Ah, ok. Y no Buenas les noches. había dado acceso. La hermana Teresita y la hermana Gloria, ¿verdad? Gloria, Y Teresita, bien. ya, sí, sí. Muy bien. Y entró también María Esther. Bienvenidos. María, Bien. Vamos a continuar. Bien. Por lo tanto, cuando hablamos del estudio de la espiritualidad, que es una rama de la Santa Teología, hablamos, tengo que moverlos, de la vivencia cristiana, de los valores cristianos que están presentes en el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, quitando la vivencia, tendríamos una espiritualidad racional, es decir, aquello que solamente queda en mi cabecita. Tendríamos una serie de conocimientos solamente aquí. Yo sé cómo es la espiritualidad, yo sé qué es, pero ¿qué creen? No la vivo. Tendríamos entonces una espiritualidad coja. No le quitamos su mérito, pero no está completa. El conocimiento se tiene que unir al corazón, conocimiento más corazón, movidos por la acción del Espíritu Santo, llevan a una acción. ¿Me explico, mis hermanos? Yo conozco aquello que el Señor me pide. Yo conozco ese llamado que el Señor me está haciendo a una vida más perfecta. Ahora, ¿de qué manera estoy dando respuesta a ese llamado muy particular? Hacia allá voy con mi reflexión sobre la espiritualidad. hermano, parece que hay otra hermanita Deme un que segundo. está intentando entrar. A ver. Aún todavía no la veo. Me aparece aquí. Ahorita lo vuelvo a revisar. Bien, continúo, mis hermanos. Entonces, si solo se optara por la vivencia cristiana, sin dar la doctrina a la doctrina teológica, la espiritualidad quedaría a un subjetivismo arbitrario, sujeta a las modas cambiantes y expuesta al error. Ojo aquí. Así pues, la verdadera espiritualidad cristiana debe integrar doctrina y vida, principios y experiencia. Si solo la dejo aquí, si solo racionalizo lo que pretendo vivir de mi espiritualidad como cristiano, de mi ser de cristiano, si me la vivo racionalizando el misterio de Cristo y no haciéndolo vida, no estoy viviendo una auténtica espiritualidad. Debemos conjugar los dos, el conocimiento más el testimonio. ¿Estamos bien hasta aquí? Debemos integrar a nuestra vivencia la sana doctrina. Y aquí un tip bien importante, siempre guiados por el magisterio del Papa y de nuestros obispos. Siempre. El camino más seguro a la santidad es la obediencia. Tenemos los tres pilares de nuestra iglesia, que es la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio. La Sagrada Escritura es nuestra base. La tradición nos enseña a vivir los valores que están presentes en la Escritura y el magisterio adapta esa tradición a nuestro aquí y a nuestra ahora. Les dejo una tarea y anótenla bien, no se les olvide.
Pongan mucha atención a los mensajes del Papa Francisco. Pongan mucha atención a los mensajes de sus obispos, a las homilías. Generalmente nos están explicando una perícopa del Evangelio. Constantemente se van al mensaje del Evangelio y siempre lo adaptan a una realidad muy concreta, ¿no? Supongamos que el día de mañana tocara el Evangelio de las 99 ovejas buenas y la oveja perdida. Y resulta que, no sé, bueno, el atentado que ocurrió en Beirut, si fue un accidente, si fue un atentado, ¿no? ¿Cómo lo iluminarían? Es tarea de nuestros pastores, ¿no? Hablarnos sobre una realidad que estamos viviendo desde la luz del Evangelio. A eso se le llama exégesis. Y ellos son los doctos en este arte de podernos transmitir ese mensaje de viva voz. Por eso, ojo aquí, el camino a la santidad desde la vivencia de una espiritualidad concreta siempre tiene que estar acompañado por la guía de nuestros pastores. Y para nosotros marchar seguros, siempre, siempre, camino de obediencia. Pongamos mucha atención a lo que dicen siempre. El Santo Padre, los obispos, nuestros párrocos, en fin. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a continuar. Bien. ¿Qué designa la espiritualidad? El término espiritualidad designa las relaciones del hombre con Dios y todo lo que esas relaciones incluyen en actitudes y formas de expresión. La realidad significada se designa también a menudo con el vocablo piedad. La piedad es diferente de la espiritualidad. Fíjense bien qué interesante está esta parte. El término espiritualidad designa las relaciones de Dios y todo lo que esas relaciones incluyen en actitudes y formas de expresión. Primera pregunta que nos trazaríamos aquí. ¿Cómo es mi relación personal con Dios? Reduzco mi relación con Dios a la mera práctica de devociones populares como el Santo Rosario, como el Vía Crucis, como el rezo de mi ritual, mis turnos. ¿Reduzco mi relación con Dios solamente a la práctica de estas devociones? ¿O tengo una relación más íntima con el Señor? Puedo decir que le doy un nuevo significado a estas devociones a partir de una relación más profunda con el Señor. Es decir, hago oración mental. Es decir, platico con el Señor. Me dedico un tiempo en mi jornada para platicar con el amigo, para platicar con el padre, para platicar con el hermano, porque Dios para nosotros es el todo. Hoy puede ser mi supercuate, ¿no? Y es aquel al que le tengo toda la confianza del mundo y le platico hasta lo más íntimo de mi corazón, aquello que me guardo solo para mí, se lo platico a él, porque es mi mejor amigo. Hoy me siento triste y medio desprotegido, me quiere dar la depre y necesito cariñito de papá, pero ¿qué creen? Mi papá ya no está, bueno, el mío todavía, ¿verdad? Entonces recurro a Dios y le hablo a mi padre. Hoy necesito el afecto de mi hermano. Voy con Jesús y le hablo a mi hermano mayor que es Jesús. Y sin darnos cuenta estoy entablando una relación muy personal y muy íntima con Dios. Y de esta experiencia mística prácticamente, derivan nuevos significantes para nuestra vida. No sé si me explique. Algo que nos debe caracterizar a los adoradores no es la práctica de la piedad. No es la práctica y la organización de muchas cosas, no. Lo que debe caracterizarnos a los adoradores es precisamente nuestra intimidad con Dios. Ahí es donde se va a ver nuestra espiritualidad. Aquí en la foto les puse a dos
Esta foto es de la capilla de las Madres Clarisas Capuchinas de San Ángel. Estas dos monjitas ya están en el cielo. La Madre Aurora y la Madre Lupita. Ya gozan del Señor, ya están pidiendo por nosotros. Les quise poner esta foto precisamente porque de ellas yo recibí una gracia, ¿no? Y es ver cómo ellas, desde su sencillez, porque fueron religiosas muy, muy humildes, hablaban al Señor. El contacto que ellas tenían con Dios desde su pequeñez. Y esa es la invitación que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? Que busquemos esa intimidad con Jesús. Si no sabemos cómo hablarle, para eso está el Espíritu Santo, porque no estamos solos. Basta con la intención de abrirnos a Dios. Basta con que tengamos el deseo de platicar con el Señor, porque el Señor para eso está, para escucharnos, ¿no? Y está esperando que nosotros tomemos la iniciativa y le hablemos. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Rescato de esta lámina un elemento fundamental, ¿no? La relación del hombre con Dios. Cuando mi relación con Dios, y allí viene la parte interesante, es de a de veras, ¿dónde creen que se da uno cuenta que sí vamos caminando por la derecha? Una, como decíamos hace rato, somos obedientes, ¿no? ¿Cuántos mandamientos hay de la Santa Madre Iglesia? Hermano Enrique, usted que es todo sabiduría, ¿cuáles son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Ya se me perdió el hermano Enrique. Hermana Risela, ¿usted sí se acuerda? Creo que no. Hermano Francisco, encienda su audio. Recuérdenos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. No Oír todos, misa. Sí, oír misa. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Misa entera, no media misa. Misa entera. 2. Guardar los días. Confesar los pecados mortales. Todos los pecados, por lo menos una vez al año. Y cuando haya necesidad, si tengo necesidad cada semana, pues voy, aunque tengo que revisar mi conciencia, porque de nada sirve estar yendo a confesar los mismos pecados, porque ahí estaría atentando contra los mismos mandamientos. Luego, ¿qué otro? Comulgar. Comulgar. Siempre que no tengamos Pecado mortal. Exacto. ¿Qué más? Y dice una vez al año y en las fiestas de guardar, ¿no? Orar por los difuntos. Las obras de misericordia. No entra dentro de es ayunarnos, ayunar. ¿Segura? Hacer ayuno, ¿no? ¿Segura? No, ya no me acuerdo más que de eso. ¿Se acordó, hermano Enrique? No sé si me escucho. ¿Sí me escucho? Lo escuchamos muy bien. A ver. Ah, ok. Es que ya no me veo. Yo pensé que no tenía mi audio encendido. Más bien su camarita no está encendida, hermano. Es que no tengo cámara. Ah, bueno. Ajá. Pero me agarraste en curva. A ver, dejamos que los hermanos continúen. Viva Jesús. Viva Jesús. 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Una tarea más para mis hermanos adoradores. 1. Ayudar a la iglesia en sus necesidades también es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Vale? Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la iglesia. École. Bien. Google lo sabe todo. Sí, ya encontré los otros que nos faltaban. ¿Cuál nos faltaba, hermana Risela? Pues son 5. Ajá. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo. Confesar los pecados mortales al menos una vez cada año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar.
comulgar al menos por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Excelente. Entonces, hasta aquí vamos bien. Me regreso al punto central de esta lámina. Revisar nuestra relación con Dios. Y ojo, cuando mi relación con Dios es de verdad, no estoy santo, 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 y dirían en mi tierra cuando salgo de la iglesia de feco diablos, ¿verdad? No. Hay una congruencia de vida entre mi ser y mi actuar. Cuando les daba clases a las monjitas, por eso tengo esa foto, ellas me enseñaron algo bien interesante, ¿no? El termómetro de la vida espiritual, es decir, para que sepamos realmente que nuestra vida espiritual está de acuerdo con Dios, la prueba de que nuestra vida espiritual es de a de veras es mi relación con los otros. Y ellas decían la vida fraterna. Es decir, si realmente tienes una buena relación con Dios, tu relación con Dios también se va a ver reflejada para con tus hermanos, ¿no? La caridad con la que te dirijas a tus hermanos. Y la caridad no implica, ojo aquí, hermanos, la caridad no implica ser cómplices, y pasar por alto los defectos o los errores de mis hermanos. Implica revisar los míos y también decirle al otro, oye, la estás regando. Oye, no seas legalista, porque los adoradores tenemos mucho eso de que si el ritual dice que es rojo, rojo lo voy a hacer, aunque esté cayendo una tormenta. Ojo allí. Hay que adecuarnos al tiempo y al momento. La ley no está para esclavizar al hombre. Y eso lo vamos a revisar en las siguientes sesiones que estemos trabajando ya directamente sobre nuestros estatutos. Los estatutos de nada nos sirven si nos esclavizan y no nos llevan a Dios. Si descubrimos que algún punto... Perdón, hermano. Perdón, hermano. Ahí en los estatutos pues nos dicen muchas cosas. De hecho, nos abrillanta a veces la mente cuando andamos perdidos. Estabas hablando hace rato de reconciliación. Hay a veces que no encuentras reconciliación en ningún lado, ya sea en tu ritual, en tu rincón sagrado, en tu rincón oral, etc. Pero buscas aquí consuelo en el estatutos y encuentras algo, aunque no busques lo que estás buscando, pero encuentras algo. Y es mi caso. Yo soy adorador de años, pero ¿Todavía también es del deserté. Antiguo Testamento? Un poquito más atrás, antes de que se escribieran. De hecho, la modificación me acuerdo yo en mi vaga experiencia, tendría como 15 años, 16 años, cuando empecé en la adoración. Tenía mis maestros, era casi pura gente mayor. Me ilustró, me clasificó y bla. Por hacerles del destino, X cosa, me retiré, abandoné, o como quieras decirle, de la adoración. Estoy volviendo a reingresar, pero yo quiero reingresar de punto cero. Estoy leyendo lo que son los estatus. Nuestra norma de vida. Y, así es. Y yo cuando hice el juramento ante la bandera y recibí mis estatutos, sí, una persona mayor me dijo, aunque te mueras, cambies de religión, cambies de país, es más, hasta cambies de sexo, ya eres un adorador nocturno. Y te vas a morir como un adorador nocturno. Exacto, y va a ser un honor morir como un adorador. Un adorador nocturno. Y justo aquí aquí en los estatus, la nueva, no sé si ustedes lo tienen ahí en la mano. Ahorita ¿sí? No me preparé sobre el estatuto hoy. Okay. Dijimos que íbamos a ver lo de los estatutos. Sí. Ok. En la primera parte, en el artículo 6, dice así: el día de juramento de estatus por los adoradores deberán ser
inscritos sus nombres en libros de registros generales de la sección, en el orden en que se hayan recibido el distintivo y con numeración progresiva. Anótala en el libro sin repetir ningún número. A continuación del nombre de la fecha del recepcionista y su clase. Y ahí viene lo más bonito. Nunca se borra del registro el nombre de los adoradores, aunque causen baja por muerte o decepción. Ahí es una confirmación más. Caiga decreto último, hermano. Porque fíjense que también los adoradores podemos ser expulsados de la adoración nocturna por nuestro mal testimonio, por nuestro mal ejemplo de vida, por abusar de la autoridad, que no es autoridad, hermanos, es servicio. ¿Vale? Pero me regreso al punto. Sí, ¿Esto a eso es dónde por me mal lleva, comportamiento. hermano Pero Francisco? siempre y cuando... Después, en las siguientes clases, vamos a estar profundizando en cada uno de estos numeritos. Y de hecho, apoyado con el hermano Pedro Luna, que es nuestro presidente arquidiocesano, y algunos miembros del consejo, vamos a estar ahondando en los servicios y cómo debe realizarse estos servicios que prestan, como presidente, como vocales, como secretarios, como tesoreros. Sí, Vamos a ir ahondando en todos estos detallitos. Quise hacer un parteaguas, si se dieron cuenta de la forma en la que se está estructurando un poquito el taller. Primero, hablar de los orígenes de la adoración, de los orígenes de nuestras vigilias, que fue la primera sesión. Ajá. En las siguientes 2 vigilias, quisimos tocar de manera especial la vida, obras y milagros del venerable, porque solamente falta que el Papa firme un papelito para que sea declarado beato, don Antonio Plancarte y la Bastida, a quien le debemos no solo el templo expiatorio nacional, sino esta obra de la adoración nocturna. Por eso quise que fuera, bueno, no yo creo que todo el equipo que colaboramos en esto, quisimos que se le diera el lugar que merece el siervo. Pero ahora, en esta sesión, quise despejar dudas sobre nuestro ser de adoradores en cuanto a la vivencia de una espiritualidad. Y todavía no me meto a la espiritualidad propia de la adoración nocturna, que es algo que nos van a decir claramente los estatutos. También vamos a revisar algunos documentos antiguos, antes del Antiguo Testamento, como el hermano Francisco. Vamos a estar revisando algunos elementos para rescatar las fuentes de nuestra espiritualidad. ¿Cuál es el objeto de esto? Que seamos santos como adoradores, ¿no? ¿Voy bien hasta aquí? Viva Jesús. No reduzcamos entonces, hermanos, la espiritualidad a piedad. ¿Ok? Espiritualidad implica 2 cosas. Una es la relación directa que tengo con Dios, y que es una relación de a de veras, porque en mi vida diaria se nota. Y la segunda son mis prácticas de piedad, que toman nuevo sentido a partir de mi relación con el Señor. Yo ya no estoy como periquito repitiendo oraciones, no. Cuando rezo el Santo Rosario después de haber platicado con el Señor, o a lo mejor me tardo 3 horas en el rosario. ¿Por qué? Porque voy meditando realmente, voy haciendo mías las palabras del ángel Gabriel, voy haciendo mías las palabras de Santa Isabel, prima de María Santísima, voy haciendo mías las palabras de Jesús en el Padre Nuestro, voy haciendo mías las plegarias de la iglesia al decirle Santa María, voy haciendo mías las alabanzas a María con las jaculatorias. Eso es meditar, eso es también hablar con Dios, buscar una intimidad más profunda con el Señor. Eso es espiritualidad. Bien, es necesaria, fíjense aquí qué interesante, la fe para la espiritualidad. Pues claro, ¿por qué es necesaria la fe para la espiritualidad? Van junto con pegados. Si yo no tengo fe en el Señor, no estoy profesando una fe cristiana.
No estoy profesando una espiritualidad cristiana. A lo mejor me caso con alguna de las espiritualidades del Medio Oriente, ¿no? La espiritualidad budista, la espiritualidad de los Krishnas, la espiritualidad basada en los valores de Confucio y otras tantas corrientes del Medio Oriente, ¿no? O la espiritualidad de la New Age, que es buscar la elevación del espíritu a través de la meditación, ¿no? Pero cero Dios. La espiritualidad cristiana parte fundamentalmente del encuentro, hermanos. Ajá. Creer sin ver. Creer sin ver, exactamente, hermano Enrique. Pero ese creer sin ver es un creer lleno de certezas. Ajá. La fe nos habla de la experiencia que es imposible de describir porque es algo solamente nuestro. Que los demás se pueden dar cuenta que tuvimos una experiencia con el Señor, pero ¿qué creen? Que yo no sé cómo describir lo que el Señor me hizo experimentar. La fe no es sentir bonito, ¿eh? Ojo allí. Más adelante vamos a ver una imagen muy turbia, muy dura. Diría Santa Teresa, ojo cuando sientes bonito en la oración. Abre bien los ojos, porque el diablo se viste de ángel y te puede estar engañando. Me lo dice la gran doctora Santa Teresa, ¿eh? Ojo allí, mis hermanos. La fe es seca. Pero cuando la fe se vive de verdad, nos lleva a esa experiencia de encuentro. ¿Vamos bien hasta acá? Es fundamental la vida de fe para tener una auténtica vivencia de espiritualidad. Y me vuelvo a regresar al punto. Espiritualidad es vivir ese encuentro, esa intimidad con Dios. Ahora, me voy a lo siguiente. Espiritualidad y testimonio de los santos. Aquí ya no quise tocar al venerable, porque ya lo vieron en las dos anteriores. Bien. Así ha sido el testimonio de los santos. Santa Teresa de Ávila, de la que les hablaba, dice, no diré cosa que no la haya experimentado mucho, pero ella valoraba también mucho el saber teológico. No hacía cosas que no fuese con el parecer de letrados. Y cuando Teresa habla de letrados, habla de sus directores espirituales. Habla del obispo, habla de los sacerdotes que estaban atentos a su proceso. Fíjense bien. Dice algo interesante. No diré cosa que no haya experimentado mucho. No hablaré del Señor si el Señor no lo he experimentado en mi vida diaria. Si del Señor no he tenido ese encuentro. Yo digo mucho una frase. En los estados de vida hay unos pocos que dedican su vida a la contemplación y se van a los monasterios. Y son las monjas contemplativas que nos venden rompope y galletitas. Y son los monjes de la trapa que viven toda su vida encerrados, dedicados a la oración, al silencio, a la mortificación, a la penitencia. Son los grandes adoradores. Pero de esta parte del mundo donde estamos todos los humildes mortales como nosotros, también tenemos acceso a ese privilegio de la contemplación. Y de manera especial los adoradores. Parte central de nuestro carisma es la contemplación del misterio. Y fíjense qué hermoso. Nosotros buscamos al Señor cuando todos duermen. Nosotros le robamos horas al sueño, incomodamos al cuerpo porque lo privamos de su deliciosa cama para estar de rodillas frente a Jesús. Mortificamos nuestro deseo de descanso para estar y regocijarnos con el Señor. Y de esta manera interceder por los que no oran. Interceder por los que lo necesitan. Por los pobres, porque teniéndolo todo, no tienen el todo. No tienen a Dios. Pueden tener riquezas, salud, dinero, pero no tienen a Dios. Son los nuevos pobres por los que tenemos que estar pidiendo. Y resulta que hay de ese tipo de pobreza en la adoración. Entonces,
Así que vuelve la burra al trigo. Revisemos nuestras conciencias. Diría Santa Teresa, no diré cosa que no haya experimentado. Sin embargo, debemos valorar y debemos buscar el consejo de los sabios, el consejo de nuestros directores. Y decía, es gran cosa el estudio de las letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz. Y allegados a verdades de Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. Yo me pongo a pensar en una cosa y se las comparto, ¿no? Es gran privilegio poder estudiar científicamente los misterios de Dios, sí. Es gran privilegio poder estudiar teología, sí. Tengo ese privilegio por la gracia de Dios. Pero acompañando a ese privilegio viene una gran responsabilidad. Porque cuando nos acercamos a los misterios del Señor, la exigencia es grande. ¿Por qué? Porque tengo que hacer vida esto que estoy recibiendo de Dios. Que la palabra no se quede en el libro. Debo ponerla en práctica. Diría un santo al que admiro mucho, el santo de la Biblia, el que traduce las Sagradas Escrituras. ¿Sí saben quién es? Hermano Francisco, ¿sabe quién es el traductor? Es nuestro pastor, ¿Cuál, pastor? el traductor, traduce todo, uno no entiende nada. ¿Quién tradujo las Sagradas Escrituras de las lenguas originales al latín? Autor de la Vulgata. Cultura general, hermanos. Ah, no. San Jerónimo. Ajá. Él es al que se le debe la traducción de los textos sagrados y el comentario, ajá, a las Sagradas Escrituras. San Jerónimo. Él dice una cosa: no es posible hacer teología de libro. La teología se hace de rodillas frente a la cruz. Y lo traduce de esta manera: no es posible el encuentro solamente en la lectura de textos santos. El encuentro se da de rodillas frente a Jesús, adoptando la actitud de María. ¿Voy bien hasta acá? Sí, hermano. Bien. Ahora, en la historia, en el Antiguo Testamento, no se les llamaba santos, se les llamaba justos. Y justos eran aquellos que hacían la voluntad de Dios. Aquellos que vivían según los mandatos de Dios. Aquellos que escuchaban a los profetas. Ajá. Uno de los grandes justos del Antiguo Testamento es el Santo Job. Todo el mundo sabe la historia del Santo Job. Hombre riquísimo, de la nada se quedó sin casa, sin hijos, sin tierra, sin amigos, pero aún así se mantuvo fiel. Ajá. No dudó. Pudo lamentarse hasta de la propia vida, pero jamás de Dios, porque en su oración final, ¿qué le decía al Señor? Si ya no me quieres, arráncame la vida, quiero estar contigo, pero quítame de sufrir. Se mantuvo fiel hasta el último momento al Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, el impulso, la posibilidad y los motivos que inducen a esa vida se le atribuye a Dios. Es imposible decir que poseemos una buena experiencia de Dios por nuestros propios pantalones. Porque yo tomé la decisión de acercarme a Dios. Porque yo quise seguir a Dios. Porque yo así lo decidí. ¿Qué creen? Que no es así. Porque Él lo decidió primero. Y Él puso en mi corazón el deseo de seguirle, el deseo de configurarme con Él. Él puso en mi corazón esto. No fue pensamiento mío, no fue inspiración mía, no.
es de Él. Él tomó la iniciativa de llamarme. Él tomó la iniciativa antes de llamarme, de crearme. Ajá. Y de disponerme interiormente para su encuentro. Fíjense qué hermoso. No podemos decir que algo es nuestro porque todo lo que tenemos es don y gracia de Dios. Ahora bien, se trata de todo el querer religioso que se considera como fruto del Espíritu Santo y que se hace realidad en la oración, el sacrificio y el servicio a los demás. Toquemos punto clave aquí. Oración, ¿qué es, mi hermana Risela? De comunicación con Dios. Exacto, diálogo, charla de tú a tú. Sentarme, decía un maestro el otro día, siéntate a tomar un café con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Te voy a invitar al Vips o al Sanborns y tú y yo nos vamos a tomar un café. ¿Aceptas? Y el Señor va a venir bien gustoso. Nos sentamos en un gabinete de Sanborns a tomar un café, a platicar de tú a tú. Eso es hacer oración. ¿Vamos bien? Ahora, ¿quién es el culpable de que tengamos el deseo de dialogar con Dios? Mi amiguito, el Espíritu Santo. Él es el que pone en nuestro corazón ese deseo de dar respuesta a Dios. Ese deseo de buscar a Dios nos lo pone él mismo. Dice, atendiendo a su forma lingüística, la palabra espiritualidad, podría tener el mismo sentido que neumatología. Ambos son conceptos genéricos. Neuma es espíritu. Neumatología es la ciencia del espíritu, es otra rama de la teología. Neumatología es el estudio crítico del quehacer del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Ahora bien, vamos a entrar a cosas escabrosas. En los movimientos de renovación, la espiritualidad se ha entendido muchas veces como algo inaccesible para los no iniciados o consagrados. Ojo, las gracias las da Dios a quien Él quiere y cuando Él quiere. Dios no nos está poniendo requisitos para recibir su gracia. ¿Qué es lo único que el Señor pide? Que abramos la puerta. Porque ahí es bien clara la expresión del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Quien me abra, entraré en su casa y moraré con él. Así declara la espiritualidad. No hay más requisito que abrir la puerta al Señor, que dejarnos conducir. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, mis hermanos? ¿No? Esa es la imagen escabrosa que les hablaba hace ratito. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí es un monjecito que está escudriñando la escritura, pero nada más aquí, miren. No está haciendo oración. No le está pidiendo luz al Espíritu Santo. ¿Ya vieron quién está atrás? A veces así nos pasa a los adoradores. En el Medio Oriente hay un santo famoso, San Serafino Sarov, que era bien curioso, ¿no? Es un santo ortodoxo, muy poco conocido en la iglesia occidental, que somos nosotros, o latina. Este santo tenía una costumbre bien extraña. Cuando pasaba frente a las puertas de las iglesias, las apedreaba. Y cuando pasaba frente a los prostíbulos, se arrodillaba y besaba el suelo. ¿Se imaginan por qué? No. Resulta que los demonios andan rondando los lugares santos para hacernos caer. Dios le concedió a este santo la gracia de poder ver a los espíritus buenos y a los espíritus malos. Entonces,
Él veía cómo revoloteaban los demonios alrededor de los templos y los apedreaba. Y nadie entendía, ¿no? Y a las puertas de los prostíbulos, él besaba el suelo porque veía a los ángeles llorando, a los ángeles de la guarda llorando por todos los pecadores que estaban allí dentro. Entonces él lo hacía como un acto de reparación, como un acto de desagravio, ¿no? Esa humillación en este lugar era decir, Señor, me uno a tu dolor por aquellos que se están perdiendo. Y me voy aquí a tocar un punto interesante. Cuando caemos en el error, el otro día Monseñor Pedro Agustín nos dijo algo bien claro en una de sus meditaciones. En la actualidad hay muchos videntes, hay muchas personas que aparecen en la televisión, en las redes sociales y dicen que tienen mensajes de Dios, que la Virgen les está hablando y nos hablan sobre el final de los tiempos. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Uno. O de pronto nos encontramos páginas donde promueven oraciones, promueven mensajes, pero desprecian al Papa, a los obispos. Y Monseñor nos alentaba sobre esto. Si empiezan a hablar mal del Papa y de los obispos, no es sano lo que están predicando. Ojo aquí. Hay desviaciones, aunque tenga buena intención, está el diablo ahí hostigando para que metan la pata. Ojo, una auténtica espiritualidad siempre va de la mano de nuestros pastores. Ahora bien, por una parte, la ignorancia en los temas espirituales es grande y a veces lleva a que cada quien se forje su propia espiritualidad. Generalmente hacemos una espiritualidad a nuestra conveniencia, ¿no? Voy a misa solo cuando me nace. No me confieso porque no tengo pecados. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos dichos en muchas personas cercanas y lejanas a nosotros, ¿no? Hasta los mismos adoradores, ¿no? No, pues yo no me confieso porque no tengo pecados. Ese es el más grande pecado que puedes cometer. Negar que eres pecador. Es la más grande soberbia que podemos tener. Voy a misa solamente en eventos sociales. ¿A qué pierde el tiempo? Siempre es lo mismo. ¿O no hemos escuchado muchas veces esos dichos? ¿Quién cree que está detrás? Allí mi amigo Cuernitos. Bueno, ni mi amigo, ahí está. Ahí está detrás, ¿no? Hostigándonos para que nos alejemos de lo sano, ¿no? Y hagamos un Dios a nuestra medida. Y resulta que Dios no es así. Y tampoco nuestra espiritualidad es así, porque caemos en nos volvemos laxos, una conciencia que ya ni es conciencia. ¿Vamos bien? Un buen cristiano, y aquí hay una palabra interesante, discernir. Discernir es lo que hacen los panaderos con las coladeras o los albañiles con el cernidor. ¿Qué hacen? Dejan abajo lo más finito, lo más bonito y arriba queda lo grumoso, lo pedregoso, ¿no? Así también nosotros tenemos que aprender a discernir lo bueno de lo malo. Y la luz y el discernimiento saben dónde se encuentra, de rodillas frente a Jesús, dejándonos iluminar por el Espíritu Santo y guiados por el magisterio de la Iglesia. Este no es comercial, ¿eh? Aunque ella parezca pare de sufrir, no les hago el comercial a ellos. Dice, por otra parte están también los que ofrecen doctrinas falsas o mediocres en temas espirituales. No, que mira, ven el agua de no sé qué, el agua del río Jordán va a sanar todas sus enfermedades. La infusión del espíritu, el pastor fulano de tal va a imponer las manos y no sé cuánta cosa alegan. Ojo, simplemente se están valiendo
de la ignorancia o de la necesidad de la gente. Y eso es un pecado contra el espíritu. Abusar de la necesidad de los otros para sacar provecho. Eso también tiene un nombre. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero también tiene un nombre. Bien, no es raro en temas de espiritualidad un subjetivismo arbitrario que no se interesa por la revelación, el magisterio, la teología o la enseñanza de los santos. Se contenta en seguir sus propios gustos y opiniones. Los que han oído hablar sobre todo de esta iglesia en particular, ¿no es precisamente esto lo que busca? Una iglesia a mi medida, y pasan en la televisión reportajes de señoras que el marido ya no es borracho y ahora es un ejemplo de vida, ¿no? Ojo aquí, los falsos profetas están a la vuelta de la esquina. Otro, serán falsas todas aquellas espiritualidades que no conducen a la perfecta santidad, al compromiso apostólico, produciendo cristianos cómodos, sabiondos, soberbios, intelectuales, o con ideas confusas, extravagantes, etéreas, que van sacando de la chistera un malabario pseudoespiritual que intenta agradar y hacer reír a su público, ávido de espectáculo y de comezón curiosa. No ávido de experiencia, no ávido de encuentro, no ávido de compromiso. Simplemente son espectadores curiosos. Ojo aquí, el verdadero profeta es el que nos interpela. Ajá. Aquel que con su testimonio nos hace caer en cuenta que la estamos regando y que no estamos tan cerca de Dios como pensamos. Ojo, mis hermanos, no es hablar por hablar. Yo siempre digo una cosa, cuando me toca compartir estos temas, siempre digo nosotros porque el primero que sale lleno de chipote soy yo. Y seguimos. Ahora bien, ya lo decía San Pablo, no soportan la doctrina sana, sino que según sus caprichos se rodean de maestros que les halagan el oído. Qué bueno es tener buenos guías espirituales. Cuando estaba en el seminario, un padre me dijo una vez, cuando busques un director espiritual, vas a descubrir que el mejor director para ti va a ser aquel que te diga lo que tú nunca quieres oír, porque estás en la dinámica de crecer. Alguna vez te dirá, hoy no andas tan mal, pero mira, te falta trabajar A, B, C, D. Y vas enumerando las cosas donde tienes. La decisión es tuya. Él te va a ir diciendo, mira, por aquí no andas bien, hay que trabajar en la humildad, hay que trabajar en la caridad. Te puede dar una serie de recomendaciones, porque el Espíritu Santo lo está iluminando. Pero si no te produce un reto de crecimiento, ya no te está ayudando. Ojo aquí. Ajá. Porque a veces nosotros podemos pensar que estamos aconsejando bien a nuestros hermanos, pero simplemente les estamos diciendo aquello que les gusta oír. Ajá. Y los hermanos se sienten bien porque, como dice la lámina anterior, ¿no? Les halagan el oído, como dice San Pablo. No se trata de eso. La verdad es incómoda, duele, pero es verdad. San Juan de la Cruz, por su parte, recomienda mucho mirar en qué manos se pone, porque cuál fuera el maestro, tal será el discípulo. Aquellos que tienen la noble tarea de formar a sus hermanos nuevos adoradores, fíjense bien. Y Santa Teresa confiesa que siempre fui amiga de letras. Gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no los tenía de tan buenas letras como quisiera. Buen letrado nunca me engañó. Cuando Teresa habla de buenos letrados, habla de hombres santos, hombres que han tenido mucha experiencia de Dios, hombres que son capaces
de leer tu interior y darse cuenta cuándo los estás engañando. Ojo, que a veces somos también medios especiales, ¿no? Vamos a pedir un consejo, pero te lo digo, Juan, para que entienda Pedro, le pasó al amigo del amigo del vecino, ¿no? No me pasó a mí, no soy yo. ¿Vamos bien? Pregunta, ¿hay una o varias espiritualidades? Una, La de Cristo. exactamente. La Hay del formas. espíritu. Exacto. Bueno, puedo ir con Jesús, pero el Espíritu Santo nos encela. Voy No, con el Espíritu Santo y Jesús nos encela. Si voy con el Padre, ni el Espíritu ni Jesús se encelan. exactamente. Donde está uno están los tres. El querer Creando de uno. uno. Exacto. Ahora, la espiritualidad cristiana es una sola, si consideramos su substancia. La santidad, la participación en la vida trinitaria, así como los medios fundamentales para crecer en ella. La oración, la liturgia, los sacramentos, la abnegación, el ejercicio de las virtudes, todo bajo, fíjense qué dice aquí, el imperio de la caridad. En este sentido, como dice el Concilio Vaticano II, una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones todos los que son guiados por el Espíritu. La santidad no es exclusiva de los padrecitos o de las monjitas, no. La santidad es para todos los cristianos. Ajá. Todos los fieles de cualquier estado y condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, nos lo afirma la Lumen Gentium. Y en el cielo, una misma santidad será la santidad de todos los bienaventurados, aunque habrá grandes, diversos, habrá muchos. ¿Vamos bien? Ahora bien, las modalidades de la santidad. Dice, son múltiples y por tanto las espiritualidades diversas. De época, la primitiva, la patrística, la medieval, la moderna, de estados de vida, ya sea laical, sacerdotal, religiosa, según las dedicaciones principales, contemplativa, misionera, familiar, asistencial o según las características de la escuela. Porque fíjense aquí algo interesante. Aunque la espiritualidad es una, como bien afirmó el hermano Enrique, porque viene de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay escuelas. Los franciscanos, los jesuitas, los benedictinos han fundado escuelas de espiritualidad, es decir, ellos han vivido de una manera muy particular el misterio de Cristo, ¿no? En el caso de los benedictinos más inclinados a la contemplación, a esta frase tan característica de Benito, ora et labora, cuando trabajes, haz de tu trabajo un momento de oración, porque tu trabajo, tu sueño, todo es un momento de alabanza para Dios. Es una de las máximas de Benito. Francisco insiste en la pobreza, es decir, en el privarnos de todo para ser del todo, para llenarnos del todo, ¿no? No nos quedamos vacíos. Cuando nos desprendemos de todo lo que no tiene sentido, nos llenamos de todo lo que sí tiene sentido. ¿Voy bien hasta acá? De la escuela ignaciana no les hablo mucho, porque no he leído gran cosa. Ahora bien, la infinita riqueza del Creador se manifiesta en la variedad inmensa de criaturas. Miles y miles de especies de plantas, animales, peces, minerales. También las infinitas riquezas del Redentor se expresan en esas innumerables modalidades. El cristiano, sin una espiritualidad concreta, podría encontrarse dentro del ámbito inmerso de la espiritualidad católica a la intemperie. Fíjense qué grueso.
el cristiano sin una espiritualidad concreta podría estar a la intemperie, es decir, sin una adecuada o debida protección. O fríos, Estamos fríos, la fríos, frialdad, lo frío. dice el Apocalipsis, o fríos o calientes, porque tibios dan asco. Todavía dice más feo la traducción original. Fíjense bien, abrazar una espiritualidad, no una escuela propiamente. Algunos abrazamos la espiritualidad franciscana. Nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad como adoradores, ¿no? Abrazar una espiritualidad es como decir, cubrirte con una cobija que te defienda del frío. ¿Vamos bien hasta acá, mis hermanos? Ahora bien. Perdón. Quisiera hacer un pequeño comentario, ¿va? Adelante. Sí, adorado es el Santísimo Sacramento. Por siempre sea alabado. Y a mí me da mucha pena, ¿verdad? Ver tantos y tantos adoradores, ¿verdad? Que tenemos el privilegio de que nos digan dirigir una hora santa, un rosario ante el Santísimo, y que no tenemos una capacidad mínima de dirigirle unas palabras desde el fondo del corazón al Creador que está ahí enfrente en la Sagrada Hostia, ¿verdad? Entonces yo veo la pobreza de espiritualidad de tantos y tantos adoradores, ¿verdad? Sería mi comentario nada más, ¿verdad? Viva Jesús. Viva Jesús. Y lo podemos completar. Y casualmente son los que tienen mayor preparación, los que menos saben expresarse. Porque también podemos ver el otro extremo. Y ese sí me tocó verlo cuando anduve en misiones, ¿no? Personas que ni siquiera sabían leer ni escribir, pero que tenían una gran experiencia de Dios porque desde su simplicidad le hablaban al Señor. Y cuando teníamos la gracia que nos expusieran al Santísimo en las misiones, se desbordaban y oraciones bellísimas que brotaban desde el fondo del corazón de estas personas. También está esa otra parte. Entonces, allí revisarnos, los que pues, hemos tenido la oportunidad de prepararnos en algún momento, revisarnos. ¿Vamos bien? Sí, perdona ahí, hermano. Pero es que a veces los hermanos se monopolizan al decir una hora, una oración y nada más. No tienen esa sensación o esa hambre de experimentar algo más allá. Uh-huh. Se basan nada más a lo que es la regla, el estatus, el ex. Pero no les nace el experimentar, el decir más palabras que le crezcan, que le alienten. Es como les decía hace rato, hermano. Nos apegamos a la norma y solamente vamos a rezar y decir lo que está escrito en el ritual, ¿no? Y si me salgo del ritual, ya no soy adorador. ¡Ojo! Es lo que iba a comentar precisamente, que la mayoría de los que estamos como dirigentes o en el momento, por ejemplo, que en los turnos de vela se les permite, no se les permite, sino que están establecidos los grupos, entonces quien está dirigiendo en ese momento no cede la pauta al hermano que está al lado para que también aprenda a dirigir, para que aprenda a expresarse, ese coloquio también. Entonces, no, en la gente, yo lo diría así, de la gente adulta, porque me tocó vivirlo a mí en algún momento, en la cual los hermanos que ya tenían tiempo se apoderaban de ese espacio, de ese momento de oración ante Jesús Eucaristía, y se iban de largo haciendo la oración, y terminaba la hora y los que estábamos allá acompañando, pues ciertamente, o sea, vivían, pero no en su plenitud, porque no nos daban esa pauta para también quererle hablar al Señor, querer expresar, sino que ciertamente, como dice la norma, hay que terminar de pie a pa y a rezar. Y creo que
el encontrar sentido de todo esto que está explicando el hermano Israel es precisamente vivir ese encuentro con Dios, hacerlo vida, hablarle de corazón a corazón, de persona a persona. Hermanos, si no terminamos ni siquiera el momento de reflexión que marca la hora antes de realizar el acto de desagravio, de realizar lo que es el tiempo ordinario, porque hay quienes terminaban la hora y hasta el rosario se aventaban, ¿verdad? Ahí ante Jesús Eucaristía. Y eso no es el tener el diálogo de persona a persona con el Señor. Yo creo que hay momentos y espacios para todo, pero lo más importante, como decía el hermano Enrique también, es el entablar ese diálogo. Y también, bueno, Israel en este tema que nos está compartiendo, precisamente el entablar ese diálogo con Jesús Eucaristía. Eso es lo importante. No terminar de pie a pa y con qué sentido, si ni siquiera le di el sentido a lo que yo estaba haciendo, o como les digo a los hermanos, a lo que nos estamos comprometiendo con el Señor. ¿Sí? Porque a veces repetimos palabras por repetir, pero no nos damos cuenta del gran compromiso que estamos haciendo frente al Señor. Exacto. Entonces, aguas, hermanos. Los Entonces, si es rezanderos. una palabrita, hay que meditarla bien. ¿Y qué le estoy diciendo? ¿A qué me estoy comprometiendo, no? En esa noche de adoración. Les O en puedo ese compartir momento que estoy ante Él. una experiencia que tuvimos la semana pasada, ¿no? A lo mejor me voy a ganar un jalón de orejas. Si metí las patas, pues acepto mi culpa. Yo me disculpo, Sí, me voy a salir. Porque adelante. tengo un compromiso con un grupo de oración a las 8:30. Adelante, Dios los hermano. bendiga. Gracias. Bien, les comento, bueno. Tuvimos la vigilia, invitamos a algunos hermanos. Si pueden verla, todavía sigue en Facebook, la página del Consejo Arquidiocesano. Estamos muy emocionados porque tiene más de 9,000 reproducciones, ¿no? Esto en Facebook, en Zoom, pues yo creo que durante toda la noche sí se conectaron como unos 300 hermanos. Pero tuvimos una experiencia, ¿no? Y a lo mejor, como me hicieron el hincapié, no establecimos jefes de turno responsables de dirigir cada uno de los turnos, ¿no? No se establecieron. Pero para mí no era lo importante era la participación de los hermanos, ¿no? Y hubo turnos que pues a lo mejor pensamos lo va a dirigir el hermano Heriberto, lo va a dirigir el hermano Alfredo, la hermana Patti, los hermanos que estábamos en vivo y a todo color con el Señor. Sin embargo, los hermanos que estaban conectados por Zoom empezaron a dirigir el turno, ¿no? Entonces nos dijimos, bendito Dios, hay participación, y los dejamos. Y hubo un hermano al que invitamos que se sintió y antes de que terminara el primer turno se desapareció. Se ausentó de la presencia del Señor. Lo encontramos en un rincón de la casa con su celular y estaba muy molesto porque no se había establecido un orden y no se le había asignado a cada hermano un turno. Y sobre todo estaba muy molesto porque a él no se le invitó a dirigir un turno. Voy a lo que toqué desde el inicio. Nos volvemos legalistas. Hubo un error, a lo mejor nos faltó organización, pero quisimos que fuera el Espíritu Santo el que fuera llevando esos momentos. Y hubo participación de otros. Entonces, aquí lo fundamental, hermanos, era que teníamos la gracia de estar frente a Jesús, ¿no? La gracia de estar con Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué si me invitan o no me invitan a que yo dirija, a que yo rece, a que yo haga? Yo creo que es lo que sale sobrando, ¿no? Así es. Mi fuerza, mi fortaleza va a estar en gozar la presencia de Dios, en asumir la actitud de María. Una actitud de escucha, de silencio a los pies del Maestro.
Nos quedó claro, ya para la siguiente nos organizaremos, asignaremos turnos para que nadie se sienta. Ajá. Pero lo importante no es esclavizarnos por la norma, sino dejar que el Espíritu Santo hable. Se cumplieron todos los turnos, hubo la participación de muchísimos hermanos, incluso de personas del extranjero, se unieron a nuestra oración y creo que eso es lo más hermoso, que nos unamos como hermanos. Pero bueno, quiero cerrar aquí esta sesión. Fíjate que eso es lo importante, Israel, y como dice, lo más que llena espiritualmente, que no solamente como adoración nocturna abarcamos todo este momento de adoración de esta noche, sino siempre el hacerles partícipe a los demás de este encuentro vivo con Dios. Eso es lo importante. Y eso debemos de hacer en todas nuestras parroquias. No decir, yo soy la adoración nocturna, yo soy quien dirige, yo soy quien mando, no. O sea, lo bonito, lo importante es la unión y trabajar para el mismo Dios. Exacto. Porque todos formamos el pueblo de Dios, todos somos hijos de Dios. Cada uno ciertamente tenemos nuestro carisma, nuestro ministerio, pero qué bonito es, así como en las familias, cada uno tiene su forma de pensar y de actuar. Lo importante es el congeniar y sacar algo adelante y ofrecerle al Señor este ramillete de flores. Aquí está, de variedad, no solamente puro geranio rojo. No. Y Sí, sobre adelante. todo aquí, algo fundamental, hermano Pedro y hermanos, ¿no? El sabernos hermanos, hijos del mismo Dios. Ajá. Capaces de compartir lo que somos, lo que tenemos desde nuestra sencillez y no aferrarnos, porque todo de su amor es don y gracia. En la adoración nocturna todo es servicio, todo es entrega, todo es oblación. Si perdemos de lado estos principios, no puedo ser un auténtico adorador. No solo soy adorador porque recibí un distintivo, porque leo unos estatutos, porque intento vivir lo que dicen las normas. No, no solo soy adorador por eso. Soy adorador porque encarno realmente los valores del Evangelio. Soy fraterno, soy solidario, soy contemplativo. Me uno con Cristo, por Cristo y desde Cristo. Si pierdo de lado ese sentido, no me puedo llamar adorador. Como reflexionábamos hace unos momentos, si pierdo de lado mi centro, que es Jesús, estoy haciendo una adoración a mi medida. Estoy haciendo de la adoración un estatus. Y entonces no tiene caso, no tiene sentido. El hermano Enrique quería hablar. Adelante, hermano Enrique. Platicado. No sé si el hermano no, está bien. Pues bueno, concluyamos aquí esto. Yo creo que nos quedan muchas enseñanzas, nos quedan muchos retos en los cuales tenemos que trabajar. Yo creo que el Señor hoy nos dio muchas luces para revisar la respuesta de amor que hemos dado como cristianos y desde nuestro ser de adoradores al Señor. ¿Cómo le estamos respondiendo? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Al final, el concepto de espiritualidad se reduce precisamente a eso, ¿no? A vivir un encuentro de amor con aquel que nos amó primero, a responder a una llamada de aquel que tuvo primero la iniciativa. Allí va nuestro ser. Pues bueno, mis hermanos, les doy las gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el próximo jueves para entrar ya de lleno a la reflexión sobre nuestros estatutos y a seguir compartiendo lo que el Señor nos ha dado. Vamos a dar gracias al Señor diciendo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que en esta noche nos has compartido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento, por siempre sea alabado. Y adorado.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente noche. Nos seguimos Igualmente. viendo por estos Igualmente, medios a la misma hora y por el mismo canal. Adiós. Gracias. Dios, Jesús. Gracias. Un Adiós, abrazo a todos Dios. en Cristo Jesús. Igualmente, mis hermanos.